Empezar, listo. Ya estoy. La grabación. Bueno, con lo que vimos, bueno, de hecho lo que vimos en la clase pasada no es suficiente. Esto es como bases para entender este trabajo. Y yo mismo estoy yendo más lejos porque ya lo he mandado a journals y ya los journals o peer review le dicen a uno, deberías probar tal cosa, tal otra. Y detrás de eso uno sigue aprendiendo cosas. Bueno, eso es parte del aprendizaje. Bueno, ¿cuál es la motivación detrás de esto, digamos? O sea, el tema es tratar de conectar crecimiento económico, no productividad. Como digo, no soy el gran convencido de productividad como una medida suprema, que yo creo que el crecimiento económico es más claro. Y para mí hay que conectar más bien crecimiento económico y hablar al mismo tiempo de empleo e ingresos laborales. Me parece que eso tiene más sentido. Lo extraño, por razones que no termino de entender y estoy tratando de seguir investigando, es la gente en general no hace eso. No sé por qué. Bueno, sí, en realidad más bien es que es una discusión por el lado, digamos, más macro, digamos. El tema es crecimiento económico. Había una cosa que se llamaba, se llama, al día de hoy se sigue usando, que es la ley de Okun. Entonces, eso es donde los esfuerzos se han concentrado, en la famosa ley de Okun. Que ustedes en alguna clase seguro lo tienen que haber escuchado, la famosa ley de Okun. Que era básicamente que lo que conectaba era crecimiento económico y desempleo. Y de hecho, en la última clase vamos a ver un análisis del Banco de la República que habla de eso, habla el tema de conexión de crecimiento económico con tasa de desempleo. Los bancos centrales normalmente hacen eso, digamos. Entonces yo creo que es porque ha habido, la profesión se ha abocado a eso, más que otra cosa. A ver crecimiento económico y tasa de desempleo. No se ha puesto a pensar mucho el tema de empleo e ingresos laborales. Yo creo que ha sido por eso. Entonces yo estoy haciendo una cosa que es medio rara. Yo voy a reconocerlo. O sea, no es tradicional hacer esto. Entonces, y otra que sí ha surgido un poquitito y tangencialmente está conectado con lo que yo estoy haciendo, es una cosa que le llamaron, en la literatura le llamó jobless growth, que es cuando uno tiene una recesión y después cuando viene la recuperación no hay suficiente recuperación de empleo. Ok, eso es más o menos conectado con lo que yo quiero hacer. Y hay unos pocos que se enfocan en lo que es salarios y empleo. O sea, básicamente lo que ha hecho la literatura o ha conectado crecimiento económico con tasa de desempleo o ha conectado, bueno, después cuando la economía se recupera, ¿qué pasa con el empleo? O ha conectado empleo y salarios, pero no ha conectado crecimiento económico, empleo y salarios. Casi no he encontrado nada, digamos, al respecto. Bueno, ahí es donde está lo que uno puede considerar vacío en la literatura, digamos. O sea, eso es lo que a uno lo molestan mucho cuando uno va a hacer trabajos. Bueno, ¿cuál es el vacío en la literatura que te identifica? Bueno, ese es el vacío. Lo que pasa es que ese vacío, lo que a veces es difícil de argumentar, es muy pesado. Bueno, pero ese vacío, ¿es interesante o no es interesante? Bueno, hay que pelear un poco. Eso a mí me parece súper relevante, digamos, o sea, porque es tratar de ver esas variables conectadas entre sí, porque básicamente lo que uno asume sistemáticamente, ese es más o menos el argumento del trabajo, asume que si hay crecimiento económico, el crecimiento económico se va a traducir en más empleo y mejores salarios. Ese es el supuesto que permanentemente la gente se hace. Y viceversa, digamos, también se asume que si hay más empleo, hay mejores salarios, entonces debería haber mayor crecimiento económico, digamos. Ese es usualmente el supuesto.
Pero ningún estudio se pone a estudiarlo, digamos, es raro, digamos. O sea, es como que es un supuesto que los economistas, o la gente incluso, el común hace, pero no se estudia, digamos, es raro. Y lo otro que también hago, digamos, es estudiarlo a través de diferentes grupos de trabajadores, que también hay muy pocos trabajos que estudian eso, o sea, cómo el crecimiento económico puede afectar de forma diferencial a diferentes grupos de trabajadores. En el caso, obviamente, como yo tengo muy buenos datos de Colombia, entonces yo me enfoco en Colombia, digamos, o sea, porque tengo toda la GIH, entonces en base a la GIH yo puedo calcular todo lo que es empleo, el empleo de empleados, o sea, gente asalariada y gente cuenta propia, ¿ok? ¿Por qué? Y porque eso sí es relevante, que también en la literatura casi no se estudia, porque casi toda la literatura está hecha para países desarrollados. En los países desarrollados, como ya hemos visto a lo largo de la clase, el tema del cuentapropismo no es muy relevante, digamos. O sea, el cuentapropismo es muy escaso o es anecdótico en muchos países desarrollados. En la mayoría de los países desarrollados hay empleo asalariado. Por eso ustedes todos los libros que ven hablan de salarios, contratación, empleador, bla, 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 todo lo que ya hemos visto a lo largo de la clase. Por eso todo lo estoy poniendo al final. En los países en desarrollo, en cambio, como Colombia, así como muchos otros lugares, el cuentapropismo sí es hiper relevante. Hay una enorme masa de trabajadores que trabajan como cuenta propia, trabajan en forma individual, no tienen un empleador. Entonces, es interesante pensar no solamente la conexión entre crecimiento económico, empleo y salario, sino dividir el empleo y el salario entre los ingresos laborales de los asalariados y los ingresos laborales de cuenta propia y ver la evolución de ambos por separado para países en desarrollo, algo que normalmente nadie hace. Entonces, y la otra pregunta que me hago es si hay una relación de corto, mediano y largo plazo. Entonces ahí es pura series, por eso lo que vimos la clase pasada. ¿Okay? La pregunta es si el crecimiento económico beneficia o no a esos tipos de trabajadores de igual o de desigual forma. Digamos, ver si el crecimiento económico los beneficia de forma diferenciada. ¿Sí? O sea, y la hipótesis, bueno, yo creo que lo tendría que en la última versión, porque les voy a mostrar una versión que tengo de esto. Ya voy por la cuarta, quinta, sexta versión de esto, porque lo voy puliendo cada vez más. La hipótesis que uno tendría, y eso es lo que estoy tratando de poner en las últimas versiones, es decir, uno supone, la hipótesis que estoy manejando es probablemente el crecimiento económico a quienes más beneficia a los empleados asalariados, en el sentido que cuando hay crecimiento económico son los asalariados principalmente los que son más contratados y los que más se benefician en términos salariales. En cambio, los cuenta propia quedan rezagados en esa ecuación, son básicamente los que no ven muchos beneficios del crecimiento económico. Porque uno puede presumir perfectamente que la gente que está en los puestos asalariados son puestos que son mucho mejores, en firmas más productivas, y las firmas más productivas son las que típicamente impulsan más la economía. En ejemplo, la gente que es cuenta propia típicamente está en sectores que no son tan productivos, que no obtienen mayores ganancias y los que en general no impulsan demasiado la economía. Entonces hay una suerte muy diversa que se puede pensar en las economías. A medida que las economías van creciendo, ese crecimiento la gente no lo ve de forma igual, digamos. Lo ven de forma diferenciada. El tema es evaluar esa hipótesis con datos. Eso es lo que siempre es complicado. Ahí es donde entra la econometría. La econometría sirve precisamente para contrastar con datos las hipótesis que uno tiene. La revisión de literatura no voy a perder mucho tiempo en eso, digamos, o sea, está la ley de Okun, como les digo, del 62, y eso se sigue haciendo hasta el día de hoy. De hecho, yo en la primera versión del paper dije, mire, esto no me parece muy útil, y uno de los peer review me dijo, no, ¿cómo va a decir eso? O sea, y me pegaron y me dijeron, no, o sea, usted está loco, o sea, eso sirve un montón, es viejito, pero sirve un montón, bueno, está bien. Entonces yo tuve que salir a decir, bueno, pero hay gente que no está tan convencida de que sea tan bueno. Porque tiene sus críticas, ¿no? Ninguna hipótesis es bulletproof, siempre tienen sus críticas. Y por ejemplo me dijeron, no, fíjese que para Latinoamérica es interesante que las estimaciones del coeficiente de Okun da mucho menor que en los países desarrollados. Eso puede ser interesante, o sea, pensar un poco de
¿Por qué el coeficiente? Recuerden que el coeficiente de Okun es una elasticidad entre tasa de desempleo y crecimiento económico. O sea, eso que les está diciendo, como una estimación de elasticidad, si la elasticidad es baja, significa que cuando crece la economía, el desempleo no se reduce tanto. Eso es lo que está diciendo una elasticidad baja. Por eso ese concepto de elasticidad no es porque sí, por eso se les enseña elasticidad. O sea, no es un capricho así que los profes tienen, te da una curiosidad matemática. No, o sea, tiene su aplicación. Entonces, lo que se presume, digamos, en las últimas estimaciones, es que en una de esas el crecimiento, por eso a la gente no le interesa mucho el crecimiento en Latinoamérica, pero porque básicamente no ven que la tasa de desempleo baje lo suficiente con el crecimiento económico. Entonces, por eso hay un poco de escepticismo quizá de, crecer no es tan importante, hay que concentrarse en esas cosas. En cambio, digamos, es interesante que en el caso colombiano sí da bastante alto, digamos. O sea, por ejemplo, acá me mandaron este paper de 2023, digamos, y dice que no, que esto está entre los más altos del LAC, ¿ok? Y es comparable a países en desarrollo, a países desarrollados, perdón, no en desarrollo. Entonces, si bien esto es cierto para Latinoamérica, para el caso colombiano es al revés. O sea, para el caso colombiano sí parece que un mayor crecimiento económico sí reduce drásticamente el desempleo. Entonces, ¿qué pasa, digamos? ¿Por qué es que en Colombia entonces no hay mucho más fuerza en el crecer más? Es peculiar. El argumento mío es decir, no, lo que sucede es que usted está viendo la tasa de desempleo, claro, la tasa de desempleo de gente que está buscando trabajo, pero no se está fijando en la generación de empleo, y puede haber dos tipos de generación de empleo. La generación de empleo asalariado versus la generación de empleo cuenta propia. Puede ser completamente diferente, y por eso la gente no ve los beneficios. Entonces yo me voy por ese lado. Como le digo, esa es la teoría de la ley de Okun. Hay teorías más modernas que hablan de jobless growth o jobless recovery, que dicen no, o sea, lo que está, y tratan de explicar por qué pasa eso. O sea, se enfocan no en ingresos laborales, sino que se enfocan solamente en qué pasa después de una recesión, cuando vuelve a recuperarse la economía, por qué algunas economías, y esto pasa en muchos lugares, no vuelven a la cantidad de empleo que había antes. Entonces, ese fenómeno se llama jobless growth o jobless recovery. Eso pasa en muchos lugares, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Y hay diferentes teorías de por qué ha pasado eso, por qué ha habido muchas economías que entraron en recesión y después no recuperaron. Hay un montón de explicaciones, digamos. O sea, dijeron, bueno, puede ser un tema econométrico, básicamente, un tema estadístico, digamos. O sea, básicamente usted tiene que esperar un poco más, digamos, y ya va a haber la recuperación. O porque hay incertidumbre, entonces no se vuelve a contratar la mayor cantidad de gente, hay mayor flexibilidad laboral, entonces la gente no vuelve a ser contratada, sino que se busca emplearse en otra cosa, también puede ser. O sea, hay un montón de explicaciones. Reasignación de la economía, o las recuperaciones son muy lentas, o hay muchas rigideces salariales y en la contratación, también podría ser eso, digamos. Hay un montón de explicaciones de por qué pasa el jobless recovery. Y otra que me han mencionado, puede ser interesante, digamos, que los costos de contratar pueden ser mayor a los costos de despedir. Entonces, cuando hay una recuperación, las firmas puede ser que no quieran contratar tantos trabajadores como los que despidieron durante una recesión. Puede ser. No, que sea una dinámica, digamos, del empleador y diga, no, yo despido un montón de gente, pero ahora que ya no tengo esa gente, cuando ya viene la recuperación, no quiero contratarlas de nuevo a la misma tasa. Puede ser, eso se llama demanda de trabajo dinámica. Entonces, esa es una posibilidad. Hay diferentes teorías, hay un montón. Entonces, ¿cuáles son los datos que uso para mi paper? ¿Okay? Esa es la revisión de literatura, que es lo que uso para mi paper. Básicamente tomo el crecimiento del PIB directamente del DANE. No me pongo a calcular el PIB porque eso individualmente nadie hace eso. O sea, uno toma el PIB como viene dado por los organismos estadísticos. Y lo que sí hago, digamos, es sacar el ingreso laboral promedio. Hoy en día, el otro día estaba viendo el reporte del Banrep, también podría ser promedio o podría ser mediano. ¿Vale? Que mediano es como aburrido, el crecimiento del ingreso laboral mediano es como re plano, crece muy poquito. Entonces ahí no hay mucha acción realmente, pero se podría hacer.
Pero en el trabajo yo me concentro en el promedio. Y lo separo entre los asalariados y los cuenta propia, utilizando la GIH. Entonces, armo básicamente de microdatos, armo macrodatos, armo series. Algo que poca gente también hace. O sea, la gente normalmente toma las series tal como vienen de los organismos estadísticos. Usar microdatos para armar series es raro. O sea, porque tiene un montón de complicaciones. ¿Okay? Por eso la gente no lo hace. Y, por ejemplo, una de las complicaciones es ajustar por estacionalidad. Y normalmente, o sea, porque claro, las series que uno está calculando no están ajustadas por estacionalidad, toca ajustarlo. Y hay que ponerle métodos, por ejemplo, estos son los métodos que se usan, por ejemplo, para desestacionalizar PIB. ¿Okay? Y estos métodos, lamentablemente, por ejemplo, no están en Stata. Toca usar métodos software alternativos. Entonces acá hay un software que se llama JArima, JDemetra, y ahí sí está. O sea, JDemetra es un software exclusivamente para eso. No sé por qué otro software no lo implementan, no es tan complicado estos métodos, pero bueno, ya está hecho así. Uso datos, de hecho en la última versión ya agregué 2024, pues ya salió, pero uso todos los datos desde que tengo 2007, el primer trimestre, a 2023. O sea, no es casualidad, sino que es porque la GIH existe desde 2007. O sea, no me estoy yendo más atrás porque no puedo, no porque no quiero. Entonces, esos son los datos que uso. Y uso trimestral, ¿por qué? Porque los datos de PIB son trimestrales, porque hay gente que me ha salido con una sugerencia, bueno, ¿por qué no usas mensual? Yo como, ¿cómo? O sea, me invento los datos mensuales. O me dicen usa el ICE, y el ICE es un lío, fíjense el ICE, ¿qué es el ICE? Índice de seguimiento de la economía. El problema es que el ICE no es tan buen medidor, es como un índice en realidad, no es el PIB. Entonces tampoco es la panacea. Para tener más datos, digamos, básicamente se hace eso. Hay diferentes alternativas, se podría hacer también. Lo hice en su momento y a la gente no le gustó. Entonces, como le digo, tengo un montón de versiones del paper. Y obviamente también defino el ingreso laboral de forma diferente. Tomo los ingresos laborales, o sea, básicamente salarios, el ingreso bruto de la gente. No es perfecto el ingreso bruto, eso es algo que no hemos hablado mucho. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes le están preguntando a la gente cuánto le ingresa a usted, pero la gente dice, uno nunca está muy seguro si la gente responde bruto o neto. Entonces ahí no es sencillo eso. En cambio, los cuentas propias simplemente decirle a la gente, bueno, desconta, eso es lo que pregunta la GIH, el grueso de las encuestas preguntan eso. Usted que no trabaja en relación de dependencia, después de descontar los costos de su actividad, ¿cuánto le ingresa? O sea, básicamente cuánto ganó en el mes. Eso es lo que normalmente se pregunta. Entonces, por eso hablo de ingresos laborales en vez de salarios. Porque, y hablo, a pesar de que quizás para un grupo sea salario y para otro grupo sea ingreso laboral. Pero la idea es esa, digamos, hablar de ingresos laborales. Obviamente, una crítica que tiene esto, en los peer reviews surge, es ¿por qué no hablo de otros trabajadores más? Porque no estás, pues, básicamente porque en Colombia al menos, esto explica el grueso de la gente, o sea, más del 90%, o sea, cubro prácticamente más del 90% del mercado laboral con eso, ya. Otra opción sería decir, bueno, voy a poner asalariados versus no asalariados. Bueno, hubo un montón de gente que tampoco le gustó eso. Bueno, hay de todo. Porque dice, no, porque ahí uno está metiendo en un grupo de no asalariados una ensalada complicada. Uno está metiendo cuenta propia, empleadores, peones de finca, o sea, uno está metiendo una ensalada complicada ahí entre no asalariados. Pero tampoco es tan loco, el Banco de la República lo hace, pero bueno. Y obviamente pongo todo en pesos constantes. O sea, porque también hay gente que, reviews medio raros de, ¿estás seguro que está ajustando por inflación? Y yo, obvio, o sea, ¿cómo no voy a ajustar por inflación? Porque si ustedes no ajustan por inflación, ustedes no saben si lo que están viendo es ingresos reales o ingresos nominales, o sea, si hay inflación de por medio. Bueno, estadísticas descriptivas. ¿Qué se ve? Esto es lo interesante, digamos. Creo que esta es la versión 2.0. Ahora voy por la 3. En la 2.0 tengo acá a quienes estoy agregando, digamos, porque esa es la primera, y ahí es donde uno abre las tripas, digamos, se le muestra las tripas a la gente. En los empleados estoy poniendo los privados, los públicos y los domésticos. ¿Okay? Obviamente la mayoría de la gente, ya lo hemos visto en la clase, es empleados privados, le siguen los públicos y después están los domésticos. ¿Okay?
Y acá tenemos cuánto ganan en cada área, digamos, ingreso laboral promedio. Ganan, entonces, los que más ganan son en el sector público, menos en el privado, y los que menos ganan son los domésticos. Y obviamente lo que tenemos es la proporción que ganan más de una por arriba del salario mínimo. Obviamente los del sector público, prácticamente la totalidad gana por arriba del mínimo, el 57% por arriba del mínimo en el sector privado y obviamente muy poquitos en el empleo doméstico. Por eso es básicamente lo que yo denomino en todo el análisis empleados. Esto es, no me acuerdo, esto es 2007 y esto es 2023, que en la versión que les estoy mostrando, ya en la versión 3.0, viene a ser, ya me fui hasta 2024 porque ya puedo. Cuando estaba escribiendo esto no tenía datos de 2024, ya sí, en 3.0 sí. Esto es lo que tenía hasta el año pasado. Incluso hasta abril, marzo de este año. En cambio, esto como evoluciona, entonces fíjense, y los cuenta propia, básicamente es el 37% de la gente. Y acá tengo un montón de otra gente, otra ensalada, digamos, complicadita, que es este otro grupo. Y ahí ya tengo el 100% de la gente. Obviamente, ¿qué ha pasado a través del tiempo? También lo hemos visto a lo largo de la clase, es que este grupo se ha engrosado todavía más, especialmente los asalariados privados, se ha incrementado bastante, digamos, en cambio los públicos ha caído y los domésticos también han caído y los cuenta propia también han subido también, o sea. Entonces, básicamente, a 2024, tengo prácticamente ya la totalidad. O sea, lo que pasa es que acá sí era bastante más gente, hoy en día no tanta. Entonces hay gente que me dice, bueno, deberías usar asalariado versus no asalariado. Bueno, qué sé yo, o sea, es otra posibilidad. Que vamos a ver que todo el análisis, incluso tomando todas estas decisiones en el medio, es pesado. Entonces esa es la radiografía básicamente de lo que estoy analizando. Antes de pasar a series. Así es como se ve el inicio del análisis y el fin del análisis, porque esa es básicamente la serie que voy a estudiar. Entonces eso es como a los efectos de la transparencia para la persona que no sepa sobre el mercado laboral colombiano. ¿De cómo se ve la cosa? Eso es lo interesante. Vamos a ver, en vez de hablar de empleo, yo hablo de horas totales. Esto se llama, lo que le dice, ahora vengo a saber que la gente que hace mucha macro, le llama esto el margen intensivo del uso de la obra. Porque claro, ustedes pueden trabajar, pero pueden trabajar 2 horas, así como pueden trabajar 8. O sea, depende cuántas horas trabajan. Entonces, esto es mejor indicador de del empleo, en realidad, total de la economía. O sea, entonces esto lo suma no la cantidad de gente empleada, sino la total de horas que toda esa gente trabaja. Esto es más razonable. Entonces, a la mayoría le gusta un poco más esto, pero hay gente que siempre, podré usar empleo. Yo uso esto. Después hago como un ejercicio de robustez los otros. Entonces, ¿qué me da acá? Entonces, tengo asalariados, aunque se ve que los asalariados son afortunadamente más que los no asalariados, pero los cuenta propia no están muy lejos, ¿ok? Van muy a la par, ¿ok? Van muy a la par. Y lo que se ve en la serie, digamos, en total, es que afortunadamente la mayoría de la gente cada vez más está en empleos asalariados que no asalariados. Y obviamente ahí se ve clarísimo, y ahí es donde está el lío del trabajo también. Esta cosita que ustedes dicen, profe, eso es pandemia, obvio que eso es pandemia. El problemita en términos de serie es que esa cosa que ustedes ven acá, es como re bien comportada, pero ese hundimiento y esa recuperación tan fuerte, en términos económicos, son un lío de lidiar con eso, digamos. Porque básicamente, si lo ojímetro, fíjense que lo que está pasando es que esto estaba con esta pendiente clarísima y esto lo fue abajo y le cambió completamente a la pendiente, digamos. Entonces, estudia eso, o sea, eso no es tan obvio, digamos, de estudiar eso, o sea, eso como rompe todo. Pero lo que entendí es que de pronto eso serviría un poquito para estimar cómo hubiera seguido la tendencia de esa pendiente. Sí, podrías hacerlo, sí, desde el punto de control sintético, si hubiese habido algún sector, grupo de trabajadores, país y demás, que no hubiese sido afectado por la pandemia. O sea, el contrafactual. El contrafactual. El tema que no.
Eso no existe. Lamentablemente, o sea, pues la pandemia afectó a todo el mundo, digamos, o sea, no tenés forma de... No tenés ningún contrafactual. Entonces, no, ahí se desmorona. Pero es buena idea, ¿no? O sea, la intuición al menos te quedó. Eso es importante, porque el tema de control sintético, vos necesitas un grupo, un país, una ciudad, algo que sea afectado y otros que no sean afectados para poder armar el sintético. Si no existe nada, entonces no puedes armarlo. Entonces, ese es el lío. Acá te toca tratar de irte por otro lado. Bueno, entonces lo que se ve claramente acá es que la pandemia tiró esto para abajo, pero después hubo una recuperación. Acá también lo tiró abajo, pero no tanto, eso es lo interesante. Y después volvió, pero no con tanta fuerza. Entonces es bien interesante pensar eso. Después vemos, por ejemplo, los ingresos laborales. Entonces, súper interesante, fíjense, que los ingresos laborales van con una tendencia ligeramente creciente a lo largo del tiempo. No es wow, pero va creciendo. En cambio, los cuentas propias sí tuvieron un hundimiento súper fuerte con la pandemia. Entonces acá ya se empieza a notar, al menos intuitivamente, de que la suerte económica de los trabajadores no es la misma, digamos. Básicamente, el empleo sí cayó un montón para los asalariados, pero prácticamente no vieron sus ingresos laborales afectados, para los que se mantuvieron empleados, obviamente, mientras que los cuentas propias se les bajó un poquito, pero después no se recuperaron y acá bajó un montón, pero sí después se lograron recuperar. Entonces, ahí ya uno se va dando cuenta que la suerte de la economía, la suerte de los trabajadores no va exactamente igual con el hundimiento de la economía. Y por último, vemos obviamente el PIB. El PIB que obviamente va creciendo, después viene el hundimiento brutal con la pandemia y después vino la recuperación. Lidiar con esto es bien pesado. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar sistemáticamente de eso, de hecho. Y en la última versión, el tema de ajustar eso econométricamente es un enredo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, vamos a ver metodología y resultado. Vamos a ver lo más sencillo. Siempre uno tiene que empezar, yo le digo a todo el mundo, empezar con lo más fácil y después se va complicando la cosa. ¿Qué es lo más fácil? Hacer correlaciones. Eso es lo más fácil. Mostrar correlaciones. Incluso en econometría básica ya deberían haber aprendido a hacer eso. Entonces uno puede hacer correlaciones simples entre las diferentes series, son 5 series, y ver qué da en términos de correlación, ya. O sea, entonces ver cuánto crece las horas de trabajo, por ejemplo, y cómo está correlacionado con hora de trabajo, eso es uno, obvio. Pero, por ejemplo, cómo está correlacionado con los cuentas propias, eso es 60.60, eso es bastante alto. Pero son puras correlaciones, si se dan cuenta acá, contemporáneas. Entonces, esto es 60, entonces obviamente los ingresos laborales también, pero es un poquito negativo. Después esto es alto, digamos, los ingresos laborales con los cuentas propias, esto es interesante, digamos, o sea, uno puede pensar historias de equilibrio general. Pero, por ejemplo, las horas totales de los asalariados está súper correlacionado con el PIB. Y de hecho el PIB está correlacionado por lo menos con estas dos de las horas de trabajo, pero no tan fuerte, al menos con el caso de los ingresos laborales de los asalariados, no tanto, pero sí de los cuentas propias. ¿Okay? Pero son puras correlaciones, no estamos diciendo nada econométrico, son puras correlaciones contemporáneas. Es como el inicio, el punto inicial. Lo que se ve, y eso es lo interesante, y de hecho en las últimas versiones estoy separando mucho eso, porque es un enredo analizarlo así. Analizarlo pre-pandemia y analizarlo post-pandemia. Casi todo el análisis lo estoy dividiendo sistemáticamente en esos dos. ¿Por qué? Porque pre-pandemia, fíjense, las correlaciones bajan un montón. Bajan un montón, digamos, o sea, comparado a esto. De hecho, antes de la pandemia las correlaciones se veían bajitas y post-pandemia las correlaciones se ven altísimas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque uno presumiría, parado a finales del 2019, uno pensaría, no, es que la conexión entre crecimiento y empleo no es tan fuerte. Pero uno llegó a la pandemia, la pandemia sí demostró que la conexión sí era hiper fuerte. Lo que pasa es que usted no había tenido ninguna recesión ni una expansión gigante, digamos. Lo que pasa es que la economía estaba creciendo muy poquito, eso es lo más probable. De hecho, eso es lo que se está viendo antes. Antes de la pandemia, se ve el crecimiento del PIB, pero aunque no lo estoy mostrando acá, el crecimiento del PIB en Colombia es relativamente bajo comparado con otros lugares. Entonces, una hipótesis que uno puede tener es que
bueno, quizás lo que le está ocurriendo a usted es que no está creciendo lo suficiente. De hecho, eso sí está un poquito sobrediagnosticado. Que la economía colombiana crece muy poco como para generar grandes beneficios para la totalidad de la población. Y bueno, eso hay que probarlo, ¿ok? Hay que probarlo con un poco de análisis. Ahí es donde estoy haciendo yo el aporte. Una vez dicho eso, para pasarme a analizar por las metodologías que yo les expliqué la clase pasada. ¿Cuál es la primera cosa que habíamos dicho que necesitábamos evaluar de las series antes de meternos a la econometría, antes de correr econometría? ¿Qué es lo que habíamos dicho que tenemos que evaluar? La estacionariedad. Y para evaluar la estacionariedad, ¿qué es lo que se usa en la práctica? ¿Cómo se llama? ¿Pero cómo se llama en general? Sí, la Dickey-Fuller. ¿Pero qué se llama en general eso? ¿Cómo se llama eso? Pruebas de raíz unitaria. O sea, pruebas de raíz unitaria. Bueno, se pueden hacer un montón de pruebas de raíz unitaria. ¿Ok? Un montón de pruebas de raíz unitaria. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Digamos, y esto es lo típico, eso es lo que dice el manual que hay que hacer. Entonces, acá estoy mostrándoles, les estoy mostrando la prueba Dickey-Fuller. Esto es Dickey-Fuller, esto es Philip Perron, es otra prueba de raíz unitaria, esto es KPPS, otra prueba de raíz unitaria. Todas esas son pruebas de raíz unitaria. O sea, ¿por qué? Porque en series, eso se estila mucho, la gente no quiere una prueba de hipótesis, quiere un millón. O sea, pasa, digamos, y siempre a alguien más se le ocurren más cosas. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo probar acá? Como para que les quede claro. Entonces, acá arriba está lo que son niveles y acá abajo lo que son primeras diferencias. ¿Qué es lo que uno está queriendo hacer acá? Es muy sencillo, está queriendo evaluar si las series son integradas de orden 1. ¿Okay? Para que sean integradas de orden 1, tiene que pasar que hay evidencia de no estacionariedad en niveles, pero sí hay prueba de estacionariedad en primeras diferencias. O sea, básicamente eso les está diciendo que tomando primeras diferencias ya logran la estacionariedad. ¿Ok? Entonces, para eso sirve todas estas pruebas. En general, uno sí encuentra eso con estas pruebas. Encuentra acá que uno no puede rechazar, porque estas son las estrellitas. O sea, en general uno quiere que no haya estrellas acá, por lo menos en las dos primeras pruebas, que no haya ninguna estrella y que esté lleno de estrellas en primeras diferencias. Esa es la idea. Lamentablemente, la única que me está dando problemas, y eso me ha metido en un lío, es esta de ingreso laboral de los cuenta propia. Me da evidencia de que ya es estacionaria de nivel. Bueno, eso es un lío, digamos. O sea, ajustar por eso es un enredo. Pero vamos a hablar más adelante. No, les voy a hablar entonces por eso de esta versión. En la siguiente versión que tengo trato de demostrar de que sí hay evidencia de que es estacionaria, pero hay que incorporar el hecho del quiebre estructural. La parte del quiebre estructural es un enredo. Pero acá voy a asumir, en esta versión, voy a asumir que las series son I1, todas. Uno tiene que demostrar mucho, con muchas pruebas de que eso es cierto. Bueno, eso no es tan fácil. Pero básicamente, y esta última, para que lo sepan, esta serie es al revés. Esta serie, la hipótesis nula es que no hay estacionariedad. La hipótesis nula es que hay estacionariedad y ustedes quieren rechazar y no rechazar. Quieren hacerlo al revés. O sea, esta prueba de estacionariedad es al revés. Porque cambian la hipótesis nula. Entonces hay de todo, o sea, son un montón de pruebas y hay más todavía. En la nueva versión tengo más cosas. Entonces, como para que sepan que esto es una cosa de nunca terminar, digamos. Uno está y hace cosas. Listo. Entonces, dicho eso, lo siguiente que uno hace, una vez que uno ve eso, todavía no se pasa uno a la econometría. El siguiente paso que uno sigue es ver lo que habíamos visto al último de la clase pasada, es ver el tema de la cointegración. Eso también lo hemos hablado. Entonces, ¿por qué? Porque la evaluación de la estacionariedad es un paso para no hacer las cosas mal. Esto también es para ver las relaciones de largo plazo. Entonces, la estacionariedad es como para ver que cuando hagamos la econometría podamos estar captando correctamente relaciones de corto plazo. La cointegración es para ver relaciones de largo plazo. Entonces, estas pruebas estadísticas son para ver si hay evidencia de que entre las variables que estoy estudiando
hay una relación de largo plazo, no solamente de corto. Y acá lo que me termina encontrando es que sí hay evidencia de que hay 4 relaciones de cointegración. ¿Okay? Básicamente que entre las 5 variables que tengo, recuerden, si tengo 2 variables, eso es la primera confusión que la gente tiene. Si tengo 2 variables, lo máximo que puedo tener es una relación de cointegración, porque una está conectada con la otra. ¿Okay? Es como una función lineal. ¿Okay? Si tienen 3 variables, lo máximo que puede haber son 2. Si tienen, bueno, y en este caso que tengo 5, lo máximo que puedo tener son 4. ¿Okay? No puedo tener 5, o sea, es extraño tener 5 o más. ¿Ok? Entonces, si hay una evidencia, al menos en este caso, de relaciones de cointegración entre las 5 variables que estoy estudiando. Entonces, eso sí lo voy a incorporar en el análisis. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es estimar un modelo de corrección de errores. La gente no sé por qué me pidió que escribiese esto. Me parece que es horrible. Es demasiado pesado. Pero me lo pidieron, lo puse en la última versión. Básicamente, ¿qué están poniendo acá? Están poniendo, estas son las 5 variables que estoy estudiando. Estas son las 5 variables que estoy estudiando. Entonces no se espanten tanto con la notación. Acá está el PIB, acá están horas de trabajo de los asalariados, de los cuenta propia, ingresos laborales de los asalariados, ingresos laborales de los cuenta propia. Y lo que estoy haciendo es conectar el PIB con todas las demás variables y sus propios rezagos, la hora de trabajo con el PIB y sus propios rezagos, bueno, más las demás variables. O sea, esto es básicamente un modelo bar, solamente con 5 variables y con un montón de rezagos, digamos. O sea, pero un modelo bar. En su versión un poco más compacta, yo lo he escrito así. Me parece que es más amigable. Pero bueno, yo puse las 2 versiones en el paper. En el paper les puse la versión con tripas y la versión sin tripas. Me parece que esto es más amigable, en mi opinión. Pero hay gente que le gusta ver las tripas, hay gente que no. O sea, qué sé yo. Eso a gusto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, esto es un vector de primeras diferencias de los logaritmos de PIB, horas trabajadas, ingresos laborales, de los cuentas propias y los asalariados. Eso es lo que estoy haciendo. Este es un modelo bar, solamente que agregándole el tema de los vectores de corrección de errores. Eso es lo que estoy haciendo. Y estos son los polinomios que estoy analizando, digamos, y lo estoy estimando. Y lo otro, la otra cosa que esto no tiene incorporado, digamos, y eso es un aporte de la literatura, la gente, hay una parte de pasa que a la gente que le gusta macro entiende eso, hay gente que es obsesiva con la macro y dice no, y que puede ser que la relación entre las variables no sea la misma si la economía está creciendo que si la economía está decreciendo. O sea, dicen que estos betas pueden mutar según la parte del ciclo económico en la que usted se encuentra. Ok. Entonces, ¿cómo ajustamos por eso? Bueno, hay diferentes estrategias. La que yo elijo, que es amigable, es incorporar lo que se llama esta variable que yo encontré, me parece que interesante, me parece que es amigable. Básicamente, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy organizando una variable que incorpora, o sea, incorporo esta variable que está acá, esta roja, que básicamente me está indicando si yo estoy en una recesión, ¿ok? Obviamente el pico es aquí. O no estoy en una recesión. Entonces, básicamente es una variable que crece cuando estoy en una recesión. Entonces, ajusta por el hecho de que la economía esté o no esté en una recesión. Eso es lo que está haciendo. Entonces, es amigable, es sencillo y básicamente se incorpora como una variable más en el modelo, solamente que es lo que se llama una variable exógena. Porque ustedes no saben, porque básicamente en la recesión, se asumen muchas cosas de series, es un shock exógeno, es algo que le pega a la economía, pero en algún momento se va. O sea, de hecho, y eso, los hechos más o menos le muestran a uno eso. Es muy raro que una economía se mantenga en recesión indefinidamente, o sea, en algún momento sale de la recesión y vuelve a crecer. Entonces, esto se ve como un shock exógeno. Un shock exógeno. Entonces, agrega en el modelo, ¿okay?, de vector de corrección de errores y se estima un modelo así. Básicamente lo están agregando al modelo, ¡pum! Están metiendo. Y en realidad a mí no me importa esto. Me importa en el sentido de ver si es estadísticamente significativo. Y de hecho siempre da, digamos.
que es estadísticamente significativo. Pero básicamente es esa incorporación. La idea es entonces ver los efectos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Ese es el objetivo de todo el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hago para evaluar la relación de corto plazo? Hago lo que se llama una causalidad de Lagrange. Causalidad de Lagrange. Que eso lo hemos visto en la clase pasada. Lo que estamos viendo con una causalidad de Lagrange es ver la significancia estadística de los beta, básicamente, estimados. Eso es lo que hace la causalidad de Lagrange. Entonces, estamos haciendo la significancia estadística de los rezagos en el modelo VAR que estamos estimando. Entonces, por ejemplo, si tomamos un modelo VAR así, sencillito, entonces básicamente la causalidad X causa Lagrange, si básicamente lo que estoy estimando acá, en todo este polinomio, es estadísticamente significativo. Eso es todo lo que está haciendo. Conjuntamente significativo. ¿Qué es lo que se ve? Es súper interesante, digamos, que muta un poquitito. Utilizando, y bueno, y ahora acá lo tengo con todos los datos. ¿Qué es lo que se ve acá? Para que no es muy obvio, digamos. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que, por ejemplo, PIB causa Lagrange horas totales de trabajo de los asalariados. Causa Lagrange también ingresos laborales de los asalariados y causa Lagrange el ingreso laboral de las cuentas propias. ¿Ok? O sea, estimo el modelo de pago causalidad de Lagrange. No les muestro el modelo porque el modelo es muy pesado. Eso es lo que estoy haciendo. Y acá, ¿qué estoy mostrando? Estoy mostrando phi cuadrados. Phi cuadrados. Tómenlo al phi cuadrado como si fueran pruebas F. Y también tengo cosas interesantes. Entonces, PIB sí está bastante conectado, entonces, incluso en el corto plazo, con muchas de las variables que estoy estudiando. Eso es lo que estoy haciendo. Y viceversa. También encuentro, por ejemplo, que la hora de trabajo de la gente cuenta propia sí causa Lagrange del PIB. Entonces, sí también va en la otra dirección. Eso es lo bonito de series. Series también me permite ver la doble causalidad. Si una variable causa una, o la otra causa la otra, o las dos se causan mutuamente. En términos al menos de correlación en base al modelo que estoy estimando. Eso es lo que estoy haciendo. Esto que estoy mostrando acá ahora son funciones impulso-respuesta, las IRF. Entonces, esto me permite estudiar ya el efecto de mediano y largo plazo. El mediano probablemente porque el largo plazo ya viene por las relaciones de cointegración. ¿Qué es lo que me da acá, por ejemplo? Entonces, esto es solamente, el único impulso que estoy estudiando acá es PIB. Ver si yo, dado el modelo que estoy estimando, aumento el PIB, de hecho específicamente es un aumento en una desviación estándar, y le estimo los intervalos de confianza. ¿Y qué me da, digamos? Por lo menos hasta la versión que tengo aquí en este paper. Me da que típicamente da un efecto positivo sobre el total de horas trabajadas de los asalariados, o sea, porque la línea C0 está acá, si no incluye el intervalo de confianza para arriba, entonces es un efecto positivo. Y después tengo, en cambio, acá un efecto un poco incierto, porque el 0 está aquí. Es un poco incierto para los cuentas propias, como que a veces baja, a veces sube. En cambio, para los ingresos laborales de los asalariados me da positivo en general, casi siempre da positivo. En el mediano plazo sí da un poco negativo. Acá me da positivo para algunos periodos, negativo para otros, por eso seguramente la relación, digamos, de causalidad de Lagrange no me da mucho. En cambio, en el PIB, digamos, me da positivo y después vuelve a cero. Es el final. Y estos son trimestres. Así es como se hacen los análisis, entonces, un poco con estos modelos VAR. Y lo último que uno puede estudiar, digamos, es el tema de las ecuaciones de cointegración. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Básicamente que el PIB, si el PIB aumenta en un 1%, básicamente esto se interpreta como elasticidades. ¿Okay? En la relación de largo plazo que hay entre las variables. ¿Esto qué me estaría diciendo? Me estaría diciendo que si el PIB crece en un 1%, el trabajo asalariado crece en 0.68%. O sea, es inelástico, pero es más alto que lo que crece el empleo cuenta propia. O sea, entonces, cuando crece el PIB, se crece el empleo de los asalariados, pero crece más
que el empleo de cuenta propia. Y por el lado de los asalariados se ven mucho más beneficiados, si aumenta un 1% el PIB, el ingreso de los asalariados se incrementa en 0.5%, mientras que en el caso de los cuentas propias me da estadísticamente no significativo. Entonces no hago interpretaciones. Y no tengo todo el ejercicio de robustez. Bueno, la próxima vez les agrego todo el ejercicio de robustez. Porque hago todo esto que les estoy mostrando, debería haberlo actualizado con los nuevos ejercicios de robustez. Hago varios ejercicios de robustez en vez de usar horas de trabajo, uso empleo. En vez de analizar, porque acá estoy utilizando todos los datos. Entonces, en las nuevas versiones que estoy teniendo, hago todo el análisis pre-pandemia, post-pandemia. Entonces hago todo su análisis. Entonces las nuevas versiones incorporan todos esos ejercicios de robustez y en general sigue dando y da bastante fuerte. Lo que pasa es que, bueno, hay un poco de ruido porque uno de los grandes desafíos es, como les decía, incorporar a ver, volvamos. No tengo todo el ejercicio de robustez. Incorpora este coso que está aquí, ese quiebre post pandemia, no es obvio. A uno a veces al principio le parece obvio, pero no es obvio. Eso se conoce en toda esta literatura como un quiebre estructural en las series. Y se ve acá, se ve aquí y se ve en este también. ¿Okay? Resulta, ahora vengo a descubrir eso, ¿no? Estuve viéndolo el mes pasado, que todas estas pruebas que uno está haciendo, estas y estas, especialmente estas, no sirven si hay quiebres estructurales. Entonces, las pruebas de raíces unitarias no sirven si hay quiebres estructurales en las series. Entonces, hay que buscar alternativas. O hay que buscar, que es con lo que estoy trabajando ahora, es pruebas de raíz unitaria que incorporen quiebres estructurales. Entonces, lo que hacen esas pruebas es decir, lo que hacen es, se corre la prueba, pero se corre la prueba pre-quiebre, post-quiebre. Entonces se trata de evaluar 2 veces si hay evidencia de raíz unitaria, incorporando el hecho de que hay un quiebre. Bueno, entonces a eso abre muchas posibilidades. Y el problema que tiene eso es, bueno, entonces dado que hay un quiebre, ¿cómo se incorpora ese quiebre en el modelo? En el modelo que estoy estimando. O sea, en el modelo que estoy estimando, ¿cuál es la forma más adecuada de incorporar el quiebre estructural? Yo creía que con esto era suficiente, pero resulta que no es suficiente. Entonces, bueno, el trabajo actual es hacer todo eso de incorporar el quiebre estructural y además hacer las pruebas de robustez incorporando ese quiebre estructural. Entonces, espero poder seguir trabajando en eso. Para ver qué me da en las conclusiones. Por lo menos en esta versión sí me está dando claramente, perdón, me salté al final, sí me está dando que es lo que yo creo, pero hay que seguirle dando a la econometría, que básicamente el crecimiento económico sí tiene un efecto diferenciado según si el empleo es asalariado o no asalariado, es claramente diferente. Si hay efectos claramente positivos, especialmente es muy claro que los efectos son positivos para asalariados, tanto en su empleo o sus horas de trabajo como sus ingresos laborales. Es muy claro, por lo menos por ahora. Y ahí las relaciones de cointegración me dicen que sí hay una conexión muy positiva, pero que es inelástica. En general siempre me da inelástica. Entonces, bueno, eso podría también explicar eso, que no da elástico, no es que el empleo crece más que el PIB, crece menos que el PIB, pero beneficia más claramente a los asalariados que los cuenta propia. Bueno, si esas conclusiones que estoy obteniendo son robustas a diferentes ejercicios que uno hace, bueno, eso es parte del análisis, ¿ok? O sea, parte de que el paper quede relativamente redondito para que eso uno lo pueda argumentar. Eso es lo parte que es difícil.
Y obviamente los roasted analysis, o sea, casi todo lo que me da en general, por lo menos en esta versión, todos esos resultados se mantienen. Afortunadamente. Bueno, en la última versión, incorporando el quiebre estructural, lo difícil es tratar de que todo eso más o menos se mantenga bien y uno lo pueda defender. Y defenderlo bien. Entonces, bueno, ese es un trabajo como para que vean que uno puede hacer cosas interesantes y que la laboral, como siempre les insisto, no necesariamente es un tema puro micro. También tiene un montón, tener un montón de macros. Solo como para que interesarlos un poco más en series, espero, a los que les guste. Bueno, dado que estamos un poquito temprano, veamos solamente la introducción a lo que yo tengo pensado cubrir ya en este último tramo de la clase. El último tema que quiero cubrir, que también es muy macro, es empleo y desempleo. Veamos solamente la introducción. Porque fíjense que si hay algo que no hemos hablado mucho, digamos, o por lo menos lo he mencionado recién en este punto, es el tema del desempleo. Pero eso sí importa mucho en la macro. O sea, básicamente tratar de plantear el hecho de por qué el empleo crece, por qué hay gente más empleada o por qué hay menos gente empleada en una economía. Ese es el planteo macro. ¿Okay? ¿Cuál es el desempleo que es natural para una economía? Porque sí, eso sí lo hemos visto. Hemos visto que, querramos o no querramos, la economía siempre algo de desempleo va a tener. ¿Okay? La pregunta es, ¿qué es natural en el sentido de, bueno, qué se espera que una economía y qué entienden especialmente los bancos centrales en términos de, a este nivel de desempleo no nos deberíamos preocupar? ¿Okay? No es un desempleo exorbitantemente alto. Y además, que hace que las tasas de desempleo sean mucho mayores a las usuales. O sea, si la economía está creciendo y la economía normalmente tiene una tasa de desempleo de 2, ¿qué pasa si la tasa de desempleo se va a 15 o a 20 o a 30? Bueno, ¿por qué? ¿Qué está haciendo que la tasa de desempleo esté muy alta? Y que, bueno, hay que estudiarlo. ¿Qué es lo que uno ve, digamos, por lo menos? Y bueno, ¿qué políticas utilizan los gobiernos para tratar de reducir eso? Eso es lo que vamos a estudiar en este último punto, última parte de la clase. No solamente las estadísticas por esta vez. Entonces, esta es la tasa de desempleo mensual desestacionalizada, tal como la reporta el DANE. Entonces, acá esto no lo estoy calculando yo, esto es lo que calcula el DANE. Entonces el DANE, lo que ha calculado, si se fijan bien, por eso he puesto acá claramente el eje, por eso los ejes son importantes, la gente yo creo que tienen que tomar un curso intensivo de estadísticas descriptivas, porque presentan unas estadísticas descriptivas que no se les entiende nada, ¿no? Porque no han tomado un buen curso de estadísticas descriptivas. Este eje sí es importante, porque este eje es el que le está diciendo que están midiendo acá, y se lo olvidan olímpicamente. Esto, si se fijan, esto es el 8%. Fíjense que básicamente la economía colombiana, si se fijan bien, nunca ha caído la tasa de desempleo por debajo de 8%. Eso es una tasa de desempleo relativamente alta a nivel internacional. O sea, significa que está cerca de 10, o sea, significa que prácticamente casi que 1 entre 10 personas que están buscando trabajo en la economía no lo encuentran. Eso es alto. ¿Okay? Normalmente se busca que esté por debajo del 5 en las economías, usualmente. Bueno, entonces, ¿qué se ve claramente? ¿Qué es lo que se ve? Y eso está estudiado, digamos. O sea, fíjense que la serie empieza en 2006. Está estudiado, por ejemplo, que el último shock, porque bueno, este es el pico claramente de la pandemia, pero antes de la pandemia, la otra gran crisis que tuvo Colombia fue en el 99, la crisis hipotecaria. La economía colombiana se demoró mucho después de esa crisis recuperar las tasas de desempleo o por recuperar el empleo antes. Fíjense que incluso en 2006 la tasa estaba ya por el 11%, incluso por arriba del 11%, llegó hasta el 13%. Eso es una tasa súper alta,
súper alta. Afortunadamente, bueno, y después incluso subió un poquitito porque vino la crisis internacional del 2008 y llegó hasta acá. De hecho, eso coincide con la que yo les mostraba en mi paper, con el PIB, que justo el PIB cayó un poquitito en esa época, pero un poquitito, pero cayó. Pero fíjense que esto después cayó. Cayó, llegó hasta acá, más o menos. Entonces, lo mínimo que ha llegado, más o menos históricamente, es como alrededor del 9%. Eso, fíjense que coincide prácticamente por acá, estamos parados en el 2015. Parados en el 2015. Eso, históricamente hablando, coincide con lo que se pasó a llamar el boom de los commodities. Busquen en Google qué es el boom de los commodities. El boom de los commodities, básicamente, fue un aumento, gracias a China, de la demanda de un montón de cosas, entre esas petróleo, oro, comida y demás. Eso fue producto del crecimiento de China a lo largo de todos sus años, básicamente desde 2000 hasta 2015. Fueron 15 años de demanda sistemática de parte de China de todos los commodities de todos los países en desarrollo. Eso trajo grandes beneficios, entre el caso colombiano de una caída lenta, pero la tendencia es clara, de la caída de desempleo. El problemita es que eso se acabó en 2015. En el 2015, el barril dejó, en el caso de Colombia, el barril, que el commodity principal de exportación de Colombia es el petróleo, el barril de petróleo empezó a bajar de precio en 2015, por eso ustedes ven que de 2015 en adelante el dólar ha empezado a subir, y ha empezado a subir porque el barril de petróleo está cada vez más barato. Entonces fíjense que desde antes de la pandemia la tasa de desempleo venía subiendo, poquitito, pero venía subiendo. Justo antes de la pandemia, 2019, la tasa de desempleo estaba ya de vuelta en el 11%. O sea, subió de 9 a 11. ¿Okay? O sea, subió 2 puntos, eso es un montón. Obviamente llegó la pandemia, mandó todo a las nubes. ¿Okay? Se llegó prácticamente en términos mensuales casi al 21%. ¿Okay? O sea, el peor momento. Y después vino la recuperación. ¿Okay? Vino la recuperación y tengo el dato ya de enero 2025 en este gráfico. Ya estamos de vuelta, afortunadamente, cerca del 9. ¿Okay? Cerca del 9. Si eso es sostenible o no es sostenible, otra discusión, pero ya ha llegado, y gracias a la recuperación, se ha llegado a ese nivel. Entonces, eso es lo que se estudia, digamos, el tema en términos de desempleo. ¿Qué hace que el desempleo suba? ¿Qué hace que el desempleo baja? ¿Y qué nivel de este desempleo puede ser considerado natural de la economía? Que la economía, por razones estructurales, no tiene unas tasas de desempleo más bajas. Bueno, hay que estudiarlo eso. Veamos, por ejemplo, el crecimiento del PIB. Esa es una de las grandes preguntas, y de ahí viene la ley de Okun, ¿okay? Es conectar la tasa de desempleo con PIB. ¿Okay? Ahí viene la ley de Okun. Entonces, lo que se ve claramente, lo que yo les decía, se ve que la economía colombiana crece, porque casi todo eso es positivo, con excepciones. Pero fíjense que en general la tasa de crecimiento de Colombia, esto es tasa de crecimiento trimestral, ojo, no es anual, oscila, máximo, ha crecido en el 2013 un 3%. Máximo. Pero en general crece ahí entre 0 y 3. Básicamente, en promedio, probablemente crece un 1%. O sea, no es un súper crecimiento, ¿ok? No es un súper crecimiento. Después, obviamente, viene la pandemia, ¡pumba! Se fue hasta acá. Esto es una caída de 16, una cosa muy loca. Y después viene el rebote, que es la recuperación. El rebote llegó a el 10%. ¿Ok? Después hubo una ligera caída en 2021, eso es a veces usual, digamos, eso le dicen una recuperación en W, y después viene para acá, o sea, una W, como se ve la gráfica. Entonces llega acá y después empieza a crecer de nuevo, se mantiene en crecimiento y ya afortunadamente en los últimos ha vuelto a crecer, pero fíjense que se está creciendo muy poquitito. Está volviendo a crecer, pero está creciendo muy poquitito. No estamos todavía en los niveles pre-pandemia.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la conexión entre ese PIB y el desempleo? Pero otra cosa que le preocupa, obviamente, también a los bancos centrales y es su gran meta, es el tema de la inflación. Entonces, es el gran balance, el gran juego que los bancos centrales tienen que hacer, bueno, y el gobierno también. Lo que pasa es que el gobierno, lo que le interesa principalmente es bajar la tasa de desempleo y hacer crecer y se olvida de esta ecuación. ¿Okay? Por eso uno le pasa la tarea normalmente a un banco central, para que el banco central se ocupe de incorporar esto. Porque normalmente los gobiernos son bastante irresponsables en controlar este factor, que es la inflación. ¿Okay? Entonces veamos, en esto Colombia ha sido bastante exitoso, esta inflación anual. O sea, estamos viéndolo mes a mes, pero estamos comparando ese mes respecto al mes del año pasado. Entonces fíjense que la inflación anual, y por eso la grafiquita se ve bonita, la inflación anual máximo, estamos hablando pre-pandemia, esto empieza también en el 2006, como para que más o menos tenemos en el mismo periodo de tiempo, máximo había llegado al 8% pre-pandemia. Eso fue la inflación anual allá por el 2008, ¿ok? Por el 2008, o sea que había llegado hasta 8%. Después allá por el 2016, más o menos, también la anual llegó máximo al 9%, ¿ok? Máximo al 9%. Pero fíjense que sistemáticamente cuando la inflación se iba para arriba, el Banco de la República con seguridad actuaba y ¡fum! La planchaba. ¿Okay? Seguramente con tasas de intervención, que es lo que está pasando ahora. Y se volvía a subir y lo volvía a planchar, seguramente subiendo las tasas. ¿Okay? Esa es la herramienta clásica de cualquier banco central. Sube tasas cuando la inflación ya está salida de control. Y sube tasas precisamente para que la gente deje de consumir. Cuando la gente deja de consumir, ¡boom! ¿Ok? Después viene acá la pandemia, acá 2020, toda la parte de 2020. Acá fue la época que obviamente como la economía estaba en el piso, digamos, o sea, entonces obviamente ¿qué hacen los bancos centrales? Bajan las tasas en esas épocas. Bajan las tasas brutalmente, precisamente porque la economía está súper fría, pero claro, como justo acá, ¿qué es lo que hizo el Banco Central? El Banco Central bajó un montón las tasas y por el otro lado el gobierno estuvo tirando un montón de dinero a la economía y al mismo tiempo esto coincide con la liberación de todas las restricciones. Entonces la economía se recuperó, la gente se largó a gastar lo que le dio el gobierno y todo lo que había ahorrado en pandemia y los precios se fueron re para arriba. Eso pasó en todos lados, no solo en Colombia, pasó en todos lados. Entonces los precios se fueron súper arriba, llegaron por arriba del 13% más o menos, y acá es donde ya, bueno, acá, digamos, ya el Banco Central ya estaba subiendo las tasas, pero lo que estudia el Banco Central, incluso con modelos parecidos a los que yo estoy planteando, el aumento de tasa no tiene un efecto inmediato, tiene un efecto que se dice rezagado. O sea, el banco sube la tasa hoy, pero tiene efectos mañana, se demora. ¿Okay? En cambio, ya después, desde este punto, que esto coincide con mayo 2023, más o menos, la tasa ha venido cayendo, y ya estamos acá, esto es marzo 2025, ¿okay? Ya está en un nivel razonable de un 5% anual, cerca. ¿Okay? Creo que hoy, de hecho, sale inflación. Hoy. Esas son las tres cosas, las tres series que más se estudian y se analizan en un marco de análisis de política monetaria o de política de intervención de un gobierno y que normalmente están a cargo los bancos centrales. Eso es lo que vamos a estudiar en esta última parte. Pero vamos a estudiar en esta última parte la teoría, ¿ok? Y que lo que hace un informe, que está bastante bonito, del Banco de la República, en donde lo que hacen es calcular la curva de Phillips. O sea, se estudian esto de inflación versus tasa de desempleo. ¿Ok? Curva de Phillips clásica. O sea, cosas más sofisticadas. Obviamente, la curva de Phillips no es una cosa que se ha quedado ahí en el tiempo llena de telarañas, sino que ha ido avanzando el análisis. Entonces, vamos a estudiar en esta presentación los conceptos que se utilizan, por ejemplo,
la tasa de desempleo natural, que se llama, o tasa de desempleo Nairu. Vamos a hablar sobre eso, para que entiendan cuando les hablen de Nairu, de qué están hablando la gente cuando habla de Nairu, que está conectado con esto, pero no exactamente. Entonces lo vamos a ver y después que aprendamos esos diferentes conceptos, vamos a pasarnos al informe del Banco de la República, como para que más o menos entiendan todas esas herramientas que vamos a ver acá, cómo se usan en la práctica. ¿Ok? Entonces llegamos hasta aquí por ahora. Yo sé que estamos tempranito, pero tampoco estamos bien en términos de temas. Entonces esto lo vamos a ver. Lo vamos a terminar de ver. Entonces, el lunes a esta parte, que no es tan larga, y el miércoles vamos a ver lo del Banco de la República. Cómo se usa en la práctica esto que vamos a ver, que esto es pura teoría. Bueno, pura teoría no, esto no es teoría. Pero es como la teoría trata de explicar estos fenómenos. Eso es lo que vamos a hacer. Listo. O sea, esto viene a ser parte de macroeconomía laboral. Entonces, para que lo tengan bien presente. Listo, llegamos hasta aquí por hoy.